Les doy la bienvenida a el Atelier de Luz. Por ahí escuché que mi pequeña bendición acaba de romper algo. Déjenme pregunto, hija, ¿estás bien? Luna, ¿estás bien? ¿Qué se rompió? ¿Se cayó el foco del baño solito? Ok. Bueno, pues ya estaré llamando al electricista otra vez. Como el de la cocina. Ok. Bueno, ahorita yo arreglo ahí. Yo creo que por el calor, no sé, pero bueno, qué loco. La energía es la clase, se viene dura, sí. Pues sí, de hecho sí, vamos a tratar temas fuertes el día de hoy porque vamos a hablar de histeria y neurosis. Perdón por el breviario cultural, pero justo cuando le puse grabar, escuché el sonido de que algo se caía y se rompía, y pues uno como mamá también reacciona, ¿no? A ver que todo esté bien. Por cierto, hija, no vayas al baño ahorita y no te vayas a cortar. Bueno, pues no cabe duda que hoy vamos a trabajar cosas interesantes, porque vamos a definir el tema de la histeria. Es muy interesante porque el término de histeria ya está oficialmente descartado a nivel psicológico. Sin embargo, la histeria es una enfermedad que se volvió muy famosa en la época de Sigmund Freud, porque además fue el que acuñó este nombre de histeria femenina. Y la histeria femenina no era otra cosa que la falta de contacto sexual, según Sigmund Freud. Y habían tratamientos especializados para la histeria femenina, que consistían en que el médico estimulaba manualmente el clítoris y la vagina de la mujer hasta que consiguiera un orgasmo. Y de esta manera se curaba la histeria femenina. Esa era la solución al problema, porque según la definición de histeria femenina, era el cúmulo de frustración sexual que esa mujer estaba experimentando y que se traducía en enojo, mal humor, comportamiento errático, gritos y mujeres malhumoradas, ¿no? Esta, esta forma, esta práctica se estuvo realizando alrededor de 5 a 10 años, en los que se popularizó a nivel internacional, y el método, como era cansado para los médicos, porque después de un tiempo pues terminaban con la muñeca adolorida de estar estimulando mujeres manualmente todo el día, inventaron un aparato que servía para facilitar el trabajo de el médico al momento de darle el tratamiento contra la histeria a la mujer. Y ese aparato hoy lo conocemos como vibrador. Está conectado, tenía muchas, era enorme además. Imagínense esta circunstancia, ¿no? En que en los años de 1900 y pelo, 1900, principios de siglo, las mujeres eran consideradas como enfermas de histeria femenina y eran recetadas por el médico, y era proporcionado por el médico un orgasmo como tratamiento. Y se los recetaban uno a la semana.
¿saben? Tu tratamiento va a ser venir durante 3 meses a una estimulación para sanar, para curarte de la histeria femenina. Y las mujeres empezaron a exagerar sus síntomas. Llegaban a los médicos así como, y en modo súper víctima para poder hacer más evidente su situación de histeria femenina, y era la época de que fue una pandemia la histeria femenina, ¿no? Por todo el mundo se extendió. Y entonces venimos cargando con el estigma de histéricas debido a esta situación. El nombre de histeria ya no existe a nivel psicológico, ya no es una forma válida de argumentar una situación con respecto a un trastorno psicológico mental. ¿Okay? Ya no existe el término de histeria. Sin embargo, pues muchas personas ignorantes de este tema siguen asignándonos a todas las mujeres esta forma de expresión de que nosotras somos todas las mujeres histéricas. ¿Okay? Y bueno, pues una parte importante de entender que no todos los problemas de nuestra vida están centrados en la falta de sexo, ¿ok? Es una parte muy importante. Y la otra es comprender que ahora entendemos a este tipo de acciones como neurosis. Y ya no es algo que sea solo competente a las mujeres. La histeria femenina fue evolucionando en su diagnóstico y ahora es tanto para hombres como para mujeres. Y esta histeria ahora tiene el nombre de neurosis. Bueno, pues la neurosis es considerada una exacerbación de nuestros estados neurológicos, ¿sí? Para llevarnos a estados mentales de bloqueo. Y la forma en la que yo lo he estudiado, que ha sido a través de la metagenealogía de Alejandro Jodorowsky, de Marian Costa, me llevó a entender que existen distintos factores que no solo son sexuales, que van a contribuir en la neurosis. Y que recuerden, ahora les estoy diciendo, la neurosis no es únicamente de la mujer. Ahora ya a nivel psicológico es aceptada la neurosis como una representación de hombres y mujeres. ¿Y qué creen? Todos los seres humanos tenemos algún tipo de neurosis. En el pasado se creía que las histéricas estaban enfermas, ¿no? Pero eso nos llevó a pensar que cualquier manifestación anormal en nuestra psique, pues era una enfermedad y que estábamos enfermos mentales, ¿sí? Cuando la neurosis como tal son expresiones que todos los seres humanos como proceso de evolución vamos a generar. Ahora está muy de moda llamarle a estas neurosis las heridas de la infancia, ¿sí? Jodorowsky los denomina nudos, ¿sí? Porque según la metagenealogía, nosotros desde pequeños aprendemos a representar el rol que el sistema social, familiar y cultural nos ha asignado. Y representamos este rol de acuerdo a las necesidades de nuestro propio árbol genealógico. No vamos a entrar en cuestiones de metagenealogía, solo vamos a explicar el tema de la neurosis, pero bueno, vamos a comprender que es algo que viene heredado, tanto del sistema
social, porque vivimos en una sociedad, ustedes viven en un país, bueno, por ejemplo, Valerie está en Puerto Rico, nosotras estamos en México, pero por ahí Silvia está en Miami, creo. Entonces, cada una vive en un contexto social distinto y su sistema cultural alrededor es diferente, el mío, el tuyo y el suyo, ¿sí? Cada una vive en un sistema cultural, incluso estando en el mismo país. Una está en Puebla, la otra está en el Estado de México, tirándole a Ciudad de México. Entonces, ya no estamos en el mismo espacio sociocultural y cada una hereda las eh, vivencias que toma del sistema en el cual ha nacido. Entonces, a esto son estos patrones que vamos heredando de nuestro sistema social, familiar y cultural, se llaman patrones. Y esos patrones están representados en formas de núcleos, es decir, se van situando en etapas de vida en particular. ¿Vale? Entonces, digamos que existen núcleos que se formaron entre los 1 y los 7 años, hay núcleos que se forman entre los 7 y los 14, hay núcleos que se forman entre los 14 y los 21, que son las 3 etapas formativas del hombre, ¿sí? Digamos que nuestras principales neurosis habrán sido forjadas en cualquiera de estas 3 etapas, ¿vale? Y todos vamos a desarrollar algún tipo de neurosis. Todos. No nos vamos a... Nadie se va a salvar de algún tipo de neurosis. Porque somos seres sociales y vivimos en una cultura. Punto. Solo por eso seguro vamos a adoptar algún patrón que nos va a llevar a repetir un ciclo que nos va a llevar a una neurosis. Ese ciclo es conocido como en la parte espiritual, la rueda de Samsara, pero para Alejandro Jodorowsky a eso se le llama núcleo, porque los seres humanos tenemos dos cerebros, ¿no? El cerebro creativo y el cerebro lógico-matemático, pero también tenemos otras partes profundas en el cerebro, como el cerebro reptil, ¿sí? El cerebro emocional, tenemos ese cerebro que se activa a través de la intuición, o sea, tenemos distintas formas de utilizar este cerebro, pero vamos a entender que el hemisferio que se encarga de guardar todos los recuerdos de nuestra vida, todo lo que hemos vivido, así como una cajita guardada desde que fuimos gestados, desde la concepción de nuestros padres, bueno, no la de nuestros padres, en el momento en el que fuimos concebidos por nuestros padres y el proyecto sentido que ellos le impregnaron a ese momento, sea cual sea la forma en la que fuimos concebidos, ellos llegaron con una emoción para crearnos, ¿no? Y eso es lo que nosotros adquirimos como primer memoria de existencia. De ahí se remonta a guardar toda la información hasta ahorita. Imagínate, tienes 45 años, quiere decir que una parte de tu cerebro ha guardado registro de todo lo que ha vivido durante 45 años. Es por eso que cuando llegamos a la edad adulta mayor, nuestro cerebro empieza a perder ciertas facultades, pero empieza a acceder, empieza a perder la facultad de conectar con el cerebro lógico-matemático, pero empieza a acceder al cerebro que guarda los recuerdos. Entonces empezamos a recordar muchas cosas de nuestra infancia, empezamos a acceder a recuerdos perdidos conforme vamos entrando a la adultez mayor. Por eso los adultos mayores repiten y repiten y repiten la misma historia, porque son los recuerdos a los que está teniendo acceso que durante años estuvieron guardados ahí en la cajita y que no eran utilizados en una parte del cerebro.
Y del otro lado, en el que hacemos la lógica matemática, es donde resolvemos la vida en el futuro. Entonces, una parte de nuestro cerebro vive en el pasado y otra parte del cerebro vive en el futuro. Esto es bien interesante porque con base en ello vamos a entender que pasado y futuro están ocurriendo al mismo tiempo aquí y ahora. Y ese pasado y futuro tiene que ver con nuestra mente lógica y nuestra mente emocional. Pero lo más importante, con la capacidad de libre albedrío que tenemos para decidir dos cosas: repetir o transformar. Según Jodorowsky, esta capacidad que tenemos de conectar con el pasado y con el futuro en todas nuestras acciones a través del libre albedrío nos da la oportunidad de repetir lo que he venido haciendo yo, mi clan y las historias de evolución que me han funcionado y le han funcionado a todo mi linaje para estar aquí, ¿sí? Entonces repito las mismas historias porque evolutivamente funcionan. Algo que está muy fuerte, por ejemplo, es que atendí un caso de una persona que había sido abusada sexualmente. Sus hijas y sus hijas y sus nietas habían sido abusadas sexualmente. Entonces, cuando llega conmigo a una consulta, estábamos haciendo una sanación del linaje, precisamente para resolver ese tema. Y dentro de lo que sale en el árbol es que la abuela paterna había sido abusada sexualmente, pero lo había sido en la guerra. Durante la guerra, un proceso de guerra, y para poder sobrevivir, ¿sí? A sus hermanas enfrente de ella las mataron, pero ella, para sobrevivir, aceptó la violación, ¿sí? Entonces, genéticamente, ¿qué heredó? Yo voy a permitir ser abusada porque va a ser la forma en la que voy a sobrevivir, ¿sí? Si para sobrevivir, tengo que ser abusada sexualmente. Madres, es algo muy fuerte, ¿sí? Que cuando lo aterrizas y entiendes que muchas cosas que pasan en nuestra vida personal, sexual, etcétera, están vinculadas a nuestras historias de linaje, decimos, uff, o sea, qué importante es poder entender qué estoy repitiendo. Y eso que estoy repitiendo es la neurosis. Esa es la neurosis, justamente, ¿sí? Pero la opción de transformar está en la otra parte del cerebro, la que mira al futuro, la que puede tomar esas experiencias y transformarlas a través de actos de liberación. Jodorowsky lo llama psicomagia, Marian Costa a esto le llama ficciones sanadoras, pero encontramos muchas otras herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, estas ficciones sanadoras son todas estas terapias de Reiki, de péndulo, de angeloterapia, de sanación cuántica, todo eso, como mi cuerpo lo cree y cree que lo está viviendo, lo libera. Entonces, Jodorowsky a eso le llamaba psicomagia, ¿no? Con Pachita haciendo actos de prestidigitación que cambiaba un órgano malo por uno bueno, por ejemplo.
que no era otra cosa que un acto de magia. Y hablo actos de magia así como lo hacía David Copperfield o como todos estos magos de Las Vegas. Porque si los ilusionistas en Las Vegas nos pueden hacer creer que están desapareciendo el Empire State, por ejemplo, o están desapareciendo algo que no puedes ver aquí enfrente, por supuesto que esta mujer Pachita tenía una gran capacidad de influir en el inconsciente de la persona a la que estaba atendiendo para hacerle creer que lo que estaba viendo era real. ¿Sí? Era una gran ilusionista. Y gracias a esa magia que ella hacía, las personas sanaban. Porque acá la impronta que se metía en esa persona es, hubo una acción de liberación que me quitó el órgano enfermo y me puso uno sano y ahora ya estoy bien. ¿Sí? Y asimismo ocurre, por ejemplo, no estoy diciendo que no funcione la herbolaria, pero muchas otras terapias alternativas que traen el trabajo de energía de que la persona a nivel inconsciente está sintiendo que hace un acto de liberación que le permite transformar su pasado y llevarlo a un nuevo lugar en el futuro. Y ese acto de liberación puede ser la terapia de huevo yoni, pueden ser las vaporizaciones vaginales, pueden ser los cantos chamánicos, pueden ser la toma de hongos, de ayahuasca, en fin, todos estos procesos terapéuticos que hoy hay por todos lados, ¿sí? Que te ofrecen la panacea de la sanación. Es eso, son ficciones sanadoras. Insisto, no quiere decir que no tengan sustento científico, capacidad de influir, pero lo más importante, más allá de si funcionan o no funcionan en la parte científica tangible, funcionan en el inconsciente de quien lo está haciendo. Y por eso sanas, ¿sí? Pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema principal que tiene que ver con la neurosis. Y entonces, todos tenemos dos tipos principales de expresión de la neurosis. Neurosis por carencia o neurosis por exceso. Sí. O no me dieron o me dieron de más. O no estuvieron presentes mis padres ejerciendo su rol activo de forma consciente, armoniosa, estando ahí, estando presentes en mi vida, o estuvieron demasiado presentes con sobreexigencias, impidiéndome desarrollarme, impidiéndome crecer, sobreprotegiéndome. ¿Me explico? O te dan de menos o te dan de más. Y en ese que me dieron de menos o que me dieron de más, yo creé un miedo, ¿sí? Que estaba basado en una vivencia real en ese momento. La definición que tiene Marianne Costa sobre los nudos que causan las principales neurosis en el ser humano, dice que son miedos cristalizados y que es un espacio donde hay miedo. Punto y sencillo. Pero mi ser no entiende si ese miedo cristalizado, o sea, haz de cuenta que es un miedo que yo viví en una etapa definitoria de mi vida, en cualquiera de las tres que les mencioné, ¿sí? En cualquiera de las tres infancias que ya hemos venido platicando. Entonces, en alguna de esas tres infancias cristalicé un miedo que se convirtió en una neurosis. Y ese miedo provino de una carencia o de un exceso de la presencia paterna o materna. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí sobre las carencias y excesos?
Dime, Valeria. La neurosis es involuntaria siempre. Sí, sí, por eso te decía que todos tenemos un poco, porque también tiene que ver con la cultura en la que te estás desarrollando, ¿no? Si tú vives en una cultura en la que todo es un exceso, por ejemplo, si naciste en una zona, vamos a hablar de estos, en México les llaman los fresas o personas que vivieron en una zona privilegiada, ¿sí? Que tienen lujos, que tienen carro, las mejores escuelas, etcétera, ¿no? Un acceso a la educación, un acceso económico sobresaliente y que además los padres porque hay de todo, ¿no? El hecho de tener la parte económica no quiere decir que haya, o sea, la carencia no es por la parte económica, porque esa persona, a pesar de tener todo, puede vivir en carencia, ¿sí? Porque los padres nunca estuvieron presentes, los cuidó siempre la nana, ¿sí? Y nunca tuvieron ese amor, esa presencia, esa constancia, una madre que les revisara las tareas, que le diera un zape, etcétera, ¿no? O sea, era parte de esta capacidad de estar presentes para los niños. Pero puede ser que sí, porque conozco muchas personas en esa área, en ese ámbito, que están súper presentes con los hijos. Tan presentes que están sobreexigiéndoles a los hijos todo el tiempo. Te voy a llevar al fútbol americano y tienes que hacer, pero es que al niño ni le preguntaron si le gustaba el fútbol americano, pero lo tienen ahí metido desde que tiene 4 años y lo tienen todos los fines de semana, entrenando todos los días, y el niño en esta sobreexigencia tiene o sea, es demasiada la presencia masculina, bueno, la presencia del padre, ¿no? O la madre que es sobreexigente con la hija porque la tiene todo el tiempo pegada y además, ayúdame a hacer la comida y ve por acá y trae tal y todo el tiempo la tiene aquí, ¿no? Y no salir y no vas a hacer una puta, ¿sabes? Todas estas cuestiones de tenerla súper controlada por la sobreprotección o el sobrecuidado para esto se da más en sociedades pues más marginales, ¿no? Donde la madre se siente en un estado constante de supervivencia y le sobreexige a la hija en el cuidado porque tiene miedo de que le pase algo. Entonces, su neurosis, ¿qué pasa? Se le hereda a la hija, ¿sí? Ya vimos cómo se van heredando las neurosis. Entonces, bueno, hablaba de esta zona privilegiada, pues hay madres que son súper exigentes con las hijas y que las tienen, las miran todo el tiempo y lo hiciste mal, no te salió, repítelo, ¿no? Lo mismo que hablábamos del americano, pero tal vez con el ballet, ¿no? Y las calificaciones tienen que ser perfectas y que tienes que vestir así, ¿sabes? Todo este control excesivo del hijo recae en una neurosis por exceso, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? Que ahora ya voy a empezar a hablar de cuáles son esas neurosis y pues tal vez ahí ya empecemos a confundirnos un poquito, ¿no? Bueno, pues tenemos la neurosis que viene del nudo, bueno, las neurosis vienen de nudos, ya hablamos de que los nudos son ciclos repetitivos que están atorados en un miedo que se detonó
en una etapa específica de cualquiera de nuestras 3 infancias. ¿Ok? Un miedo por exceso o un miedo por carencia. Uno. Y ese miedo no toma el nombre de nudo. Y el nudo más común, porque además aquí es donde retomo a Sigmund Freud y su histeria, ¿no? El nudo más común es el nudo del incesto, el nudo incestuoso, ¿sí? El nudo incestuoso es aquel que tiene que ver con el apego desmedido a cualquiera de las dos figuras paternas, madre o padre, a algún familiar que ejerza esa figura, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, ¿sí? O a un hermano o hermana que ejerzan esa figura. ¿Vale? Es muy común el nudo incestuoso y tiene que ver con que los niños en un estado, bueno, el niño o la niña en un estado de carencia o de exceso de presencia de esta figura, empieza a distorsionar la realidad erótica que experimenta con esa persona. Y ya hablamos de que todas las personas desarrollamos una capacidad erótica desde el vientre materno. O sea, no nos vamos a espantar por esto, ¿ok? Porque hasta cierto punto este erotismo incestuoso es sano. Hasta cierto punto, ¿sí? Pero cuando se convierte en un conflicto, cuando empieza a ser un punto que me impide desarrollarme socialmente o familiarmente, que no puedo tener una pareja, que no puedo formar mi familia, o que si lo hago, si formo mi familia, si tengo mi pareja, lo que va a suceder es que voy a buscar personas que representen este papel de mi nudo incestuoso que yo ya traigo por mi neurosis natural. ¿Sí? Insisto, no nos vamos a sentir enfermos mentales, ¿ok? Vamos a entender nuestras neurosis. Punto. Hasta ahí. Primero entenderlas, ya después las vamos transformando, pero hoy vamos a entender cuáles son las repeticiones que traemos, ¿ok? Por ejemplo, esto que te decía de la mamá diciéndole que no fuera una puta a la hija, ¿no? Eso es muy común. Y tal vez es porque la forma en la que encontró el sistema familiar para evitar algún peligro para la hija era que no fuera a ser infiel o a hacer mal uso de su sexualidad, porque hay una impronta dentro del árbol que están tratando de evitar repetir, ¿sí? De alguna manera inconsciente. Y entonces, pues esta mamá que le dice puta a la hija, no se hace una puta, ¿no? Resulta que lo está haciendo con el fin de protegerlo, ¿sí? Parece muy fuerte decir cómo una mamá no es que la mamá es inconsciente, es tonta, es mala, ¿no? Solo no encuentra, no tiene las herramientas para hacerlo de otra manera, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esa niña? Se queda con un nudo, ¿sí? Que en este caso el nudo incestuoso puede ser con la madre, o puede ser que la mamá le esté diciendo que no sea una puta porque nota que el padre la trata muy bien y empieza a sentir celos de su propia hija, ¿sí? Entonces, el nudo incestuoso ahí está con mi padre, por ejemplo.
Eso dentro de lo que cabe es lo sano. Pero pues qué tal que cuando es con el abuelo o con el tío que además abusa sexualmente de la menor o del menor, ¿sí? O de los hermanitos que jugando juegan a explorar su sexualidad y se tocan. Y entonces crecen con este miedo por el nudo incestuoso. Luego está el nudo homosexual o lésbico, ¿sí? Que es lo mismo, pero cuando la afinidad que tengo es con la persona de mi mismo sexo. ¿Vale? Después está el nudo sadomasoquista. El nudo sadomasoquista es el de la víctima y el victimario, el abusador y el abusado. ¿Sí? El nudo narcisista. Por ejemplo, estos papás que les decía que le dieron todo económicamente al hijo, pero no estuvieron presentes, están heredándole un nudo narcisista. Que los papás solo están viendo por sí mismos y no cuidan de las necesidades del hijo. Y ojo, no solamente los padres ricos no están presentes, o sea, hay padres sin dinero que de todas maneras no están presentes. Esto no tiene que ver con temas clasistas. Los nudos se van a presentar en cualquiera, de cualquier clase social. Esta neurosis la experimenta cualquier ser humano. Todos venimos cargados de neurosis, a veces todas activas al mismo tiempo. ¿Sí? También está el nudo caníbal, que es el de supervivencia. Ese nudo caníbal está cañón, porque el nudo caníbal es el de me tengo que comer al otro, tengo que destrozarlo, me tengo que alimentar de él. ¿Sí? Mucho de la competencia, sobre todo, por ejemplo, la competencia entre hermanos, demostrar quién es el más fuerte, quién es el mejor. Luna y yo nos gusta ver los fines de semana, sobre todo, una serie, tiene años, que se llama Hermanos a la Obra, o es de un par de hermanos, un contratista y un vendedor de casas, que le ayudan a las personas a comprar o remodelar su casa. Y la dinámica entre ellos es una dinámica de justamente un nudo caníbal, porque constantemente se están tirando uno al otro, o sea, se aman, no quiere decir que no se amen, pero constantemente están en competencia uno con el otro, ¿sí? ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién hace mejor su trabajo? Etcétera. Entonces, es divertido verlo en la serie, pero pues ya en la vida cotidiana, pues no tanto, ¿no? Que fueran tus hermanos o que fuera algún familiar, si dices, ah, cabrón, ¿por qué viene esa competencia? Insisto, tenemos dos opciones, carencia o exceso de. Y es evidente que en esta competencia hubo uno con exceso de y otro con carencia de. Y aparte son gemelos, o sea, imagínate, cabrón, está todo el tiempo en competencia con tu gemelo, ¿no? Y el nudo social o la neurosis colectiva.
Por ejemplo, un ejemplo de neurosis colectiva fue en la pandemia, ¿no? Cuando todos, ya nadie te quiere tocar, nadie te quiere, porque luego que terminamos de la pandemia, pues nos daba miedo, ¿no? Tocarnos, el contacto con otros humanos. Entonces, eso fue una neurosis, ¿por qué? Por exceso o por carencia. Igual. Y ahí fue por carencia, porque estuvimos aislados y nos metieron muchísimo en la cabeza que nos íbamos a morir todos y no sé cuánto. Entonces, todos entramos en pánico, en miedo. Pero ¿qué crees? Que esta neurosis social sí la vamos a heredar a nuestros hijos, porque van a tener la neurosis de la falta, de que para sobrevivir tienen que estar aislados y sin contacto. Por eso es todo este tema de que pensaban que era un planeado. Bueno, en fin, cambiemos de tema. Porque como lo voy a subir así, digo a YouTube, una de esas me bloquea, ¿no? Pero bueno, eso es una neurosis social o un nudo social. Y se llama control estatal o aparato ideológico del Estado o de las élites mundiales. ¡Tan, tan, tan! Porque ahora ya nuestro sistema cultural a nivel mundial nos va a llevar a que nuestros hijos hereden a sus hijos el aislamiento social y la falta de contacto. Como un nudo, punto. Ay, qué bonito, ¿verdad? Dudas de los nudos. Necesariamente, o sea, no es que uno pueda tener varios nudos, no uno solo, correcto. Es correcto, puedes tener varios. Hay formas distintas de experimentarlos. Está el nudo superado, y el nudo superado es precisamente, yo ya soy consciente de que esto traía de mi clan, pero ahora yo lo trabajé en la acción transformándolo de esta manera. Entonces ya lo hice consciente. Ese es el nudo superado. El nudo neutralizado es, yo sé, trato de no repetirlo, pero no hago nada para resolverlo. ¿Sí? Solo lo estoy neutralizando, pero no estoy evitando, no estoy haciendo que se transforme para no repetirlo en mi siguiente generación o en las siguientes generaciones. ¿Vale? Están los nudos paralizantes, porque ni siquiera me puedo mover para resolverlo. No puedo hacer nada por cambiarlo, y de alguna manera no quiero hacer nada por cambiarlo, porque me funciona relacionarme a través de ese nudo o de esa neurosis. ¿Sí? Y los nudos inventados, yo tengo una experiencia de un nudo inventado. Es divertidísimo. Mi mamá, en su forma de evasión del dolor ante el abandono de mi padre, se creó una fantasía, pero ella la vivió, para ella es real. Hoy entiendo que para ella es real. Durante mucho tiempo me sentía enojada porque me sentía engañada por ella, pero hoy entiendo que para ella fue real, ¿sí? Y en esa fantasía me contó la historia de que cuando estaba embarazada de mí, mi papá la amaba profundamente y se amaba, pero la familia de él era adinerada y, espérate, claro, ¿no? Estoy hablando de La Rosa de Guadalupe, cualquier telenovela de Televisa, y que
cuando se enteraron que estaba embarazada, vinieron a hablar con ella y con mi abuelo y le dijeron que me iban a comprar y que si querían, podían llevarme con ellos y darme todo lo que yo necesitara. Y entonces mi abuelo dijo, no necesitamos nada de ustedes, malvados ricos. ¿Sí? No necesitamos nada de ustedes. Mi hija lo va a hacer sola. Y entonces los malvados padres, pero además hay un dato importante dentro de la historia. Los malvados padres de mi padre, pero en especial la malvada madre, ¿sí? Los separó a ellos que se amaban. Y pero el abuelo, el padre, sí me quería y sí era bueno con mi mamá. Ese es un dato bien interesante en mi nudo inventado o en mi neurosis inventada. Y entonces, después lo obligaron a él a casarse con una adinerada mujer de su pueblo, cuando mi mamá estaba embarazada. ¿Sí? Bótate, a ver, vive con esa telenovela. Está cabrón. Esa es la historia que me contó mi madre. Y entonces, años después, en la pandemia justamente, me pongo en contacto porque pues nunca quise, o sea, siempre quise conocer a mi padre, lo busqué y todo, pero él nunca quiso estar cerca de mí, ¿no? Y lo entiendo. Hoy lo entiendo. Porque yo tenía esta historia, ¿sabes? Entonces yo lo buscaba desde esa carencia, buscando en la ilusión de este padre, en la ilusión de mi madre, que solo existía en la cabeza de mi madre. Y en la realidad conozco por online, porque aún no lo conozco en físico, al, al hermano de mi papá, biológico. Entonces, le digo, ahora es cuando, o sea, yo estaba trabajando precisamente el aprender todo lo transgeneracional y le dije, necesito información, porque, o sea, yo tengo toda la información que me da mi mamá de su lado del árbol, pero pues tengo o sea, tengo otra hebrita en mi código genético que no entiendo, es un secreto para mí. Le dije, háblame de mis abuelos, de qué murieron, cuándo murieron, fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, nombres, explícame de dónde vengo. Y además el bien buen pedo me dio toda esa información, ¿sí? Y me dio ese reconocimiento de alguna manera que yo esperaba de mi padre, pero él por lo menos dentro de su clan me dijo, yo sé quién eres, sí, sé que existes, ¿no? Y me contó la historia del otro lado. Una historia completamente diferente. Porque desde donde él me contó, mi abuelo era ingeniero agrónomo. Mi mamá me había dicho que era ingeniero, pero cuando tú dices ingeniero, tú te imaginas a alguien de por formar. No, él era ingeniero agrónomo. ¿Sí? Trabajaba con la tierra. Entonces, punto número 1. Punto número 2. Vivían en un pueblo y mi abuela era sanadora. Y no tenían dinero. Yo no sé de dónde mi mamá se sacó esta telenovela de que eran ricos, porque no tenían dinero. Todo lo que ellos tuvieron lo fueron construyendo. La abuela planchaba heno, cosía, hacía cosas para poder aportar para la casa. O sea, eso no es de vivir como con las manitas aquí y en la high, ¿no? Y según, o sea, y aparte dentro de toda esta historia, pues mi papá tenía una novia de toda la vida con la que se iba a casar desde antes de venir a México.
Y para él se le hizo muy fácil apendejar a la chavita que se súper enamoró así rapidísimo por todas las carencias que mi mamá tenía, ¿sí? Y nada más cogérsela, porque no querías nada importante con ella, no le importaba, ¿sí? Porque él amaba a otra mujer, punto. Mi mamá fue la otra, con la que engañó a la novia de toda la vida. Y entonces los papás cuando vinieron a hablar con mi abuelo, solo le dijeron, no se va a casar con la señorita porque él no quiere casarse con ella y nosotros lo respaldamos. Pero nos podemos hacer responsables por la menor, dándole lo que necesite. Que no es lo mismo de me la voy a llevar y la voy a comprar, y, ¿sabes? Es otra historia. Y mi abuelo, en su orgullo herido, dijo, no, no necesito nada de ustedes y no se vuelvan a acercar, porque no se casó con su hija, ¿no? Mi punto aquí es que yo me compré esa neurosis inventada de mi mamá y de ahí la llevé a reproducirla tal cual, así, esa neurosis inventada, antes de que yo supiera toda la verdad, la reproduje igualita, esa fantasía la reproduje igualita con el papá de mi hijo. La mamá me odiaba, ¿sí? Me dijo que le dejara a mi hija y me fuera y que conmigo no, con ellos no les iba a faltar nada. El papá de él me tenía afecto, o sea, es la historia igual, igual a la que me contó mi mamá, la que yo reproduje en mi neurosis, en la búsqueda de mi padre, ¿sí? Esto se los explico porque muchas veces lo que vivimos no es real, ni siquiera dentro de nuestro clan. Es una transformación de la historia dependiendo de quién la vivió y quién la cuenta. ¿Sí? Y es bien importante como, o sea, es un muy claro ejemplo de cómo es que funciona esta neurosis inventada. ¿Dudas con los tipos de neurosis? ¿No? Ya vamos acabando, porque justo vamos acabando. Bueno, a ver, déjenme ver qué más quedan por ahí. Pues entonces vamos a cerrar la clase con sus comentarios. Díganme con qué se quedan de la clase. Trata humano. Bueno, sí, sí, fue que yo escribí trata humana familiar, porque es como, wow, esa historia está increíble. Y además hay una telenovela acá en México que te juro que es la misma historia. Wow, wow. Yo me llevo lo de la, ¿verdad? Lo de la neurosis y que la neurosis no es algo exclusivo de la mujer y todo este asunto me pareció súper interesante. Y me llevo de tarea detectar mis propias neurosis también, porque hay unas de las que dijiste que me identifico, pero quisiera reflexionar más sobre eso también. Perfecto. Gracias, Valeria. Recibo perfecto. ¿Quién anda por ahí? Usuario de Zoom, ¿quién eres? Silvia. Ay, Adri. Irma, ¿Qué tal? Irma, Irma, ¿cómo estás? bien, con algunas neurosis identificadas y superadas y otras en proceso de identificación. ¿Qué te llevas al día de hoy? Pues como mm,
ya me perdí. Como la conciencia de la necesidad de trabajar, porque al final creo que las neurosis son lealtades familiares también, ¿no? Que se van repitiendo transgeneracionalmente. Es correcto. Y al irlas identificando, pues nos vamos liberando de ellas y vamos liberando a las generaciones que siguen. Es correcto. Pues bueno, terminamos por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Déjenme nada más reviso nuestro programa para ver cuándo nos toca lo del material que les pedí. Desde la vez pasada les pedí ahí un materialito. ¿Para cuándo nos va a tocar? Ok, todavía vamos a hablar de temas tabú. Ya vamos a empezar a hablar de sexualidad como tal. Es la siguiente y a la siguiente nos toca el Play-Doh femenino. O sea, en 2 semanas vamos a ocupar Play-Doh o plastilina. ¿Sí saben qué es el Play-Doh? Que es como una masita que hacemos con ella. Ok, vamos a utilizar el Play-Doh dentro de 2 semanas para que lo vayan comprando. ¿Ok? ¿Algún color en específico? El que tú quieras es perfecto. Sí, el que encuentres, el que sea, es perfecto. No les voy a decir para qué lo vamos a usar, porque vamos a hacer varias cosas con él, pero si quieren tener varios colores también, o sea, yo les estoy dando la opción de que lo tengan. Ahora les digo del Play-Doh porque es mucho más fácil de De amasar manipular. que la plastilina. La plastilina sí te tienes que aventar un rato manipulándola para que se ponga suavecita. El Play-Doh todavía es mucho más fácil de usar. ¿Listo? Nos vemos la siguiente clase, chicas. Descansen. Besito. Gracias. Hasta Buenas la noches. próxima. Buenas Un noches. abrazo, que estén bien todas. Bye Ya bye. para tu mayor Igual, bien. Vali. Gracias. Bye.